Vamos a dar lugar al comienzo de la mesa redonda Identidad Digital y Redes Sociales, en la que contamos con dos expertas y un experto en la materia que nos van a ilustrar sobre este fenómeno. En primer lugar, va a empezar Rosa Fernández Sánchez, que es doctora en Pedagogía y profesora en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Además, miembro del equipo de investigación no educativo que trata sobre las políticas educativas y las prácticas TIC en la educación. Bueno, buenos días. En primer lugar quería dar las gracias porque se me haya invitado a este foro. Para mí es un placer, un honor, un lujo estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras y compartir un poco de... Bueno, eso de que me llamen experta me da mucho miedo. Prefiero... en proceso de formación casi constante, ¿no? Quería compartir con vosotros, pues bueno, como ha dicho el compañero, pertenezco al grupo de investigación no educativo de la Universidad de Extremadura. Trabajamos todo el tema relacionado con las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación y estamos también trabajando ya el tema de identidad digital, sobre todo en la formación del profesorado. Nosotros somos profesores y profesoras de tecnología educativa y ya estamos incorporando a nuestras clases esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la gestión de la identidad digital y de la identidad digital tanto del profesorado como para trabajar luego con los menores y con los estudiantes. Entonces, partiendo un poco de ahí, la visión que quiero daros es un poco desde el punto de vista del docente o desde mi punto de vista casi. Habrá cosas seguramente con las que no estoy de acuerdo conmigo, entonces después, pues si queréis lo comentamos. Me gustaría comenzar diciendo que, bueno, algo un poco conceptual, ¿no? Si la identidad es un constructo complejo, personal, social, que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? Y que consiste un poco en quién queremos ser, cómo queremos que los demás nos perciban y cómo nos perciben los demás, mi pregunta comienza diciendo, esto es, antes de nacer nos acompaña desde que nacemos o antes de nacer. Porque fijaos, desde el momento en el que cualquiera de nosotros como padres y madres o como futuros familiares decidimos compartir en las redes sociales una foto, en este caso de un bebé que ni siquiera ha nacido, ¿no? Y ya hablando del propio bebé, mi pregunta también es, ¿hay antes casi un yo digital que un yo presencial? Si la identidad digital, antes hemos hablado de la identidad, pero si la identidad digital está un poco configurada o trasladada a la virtualidad, ¿no? Digamos que es todo aquello que nosotros compartimos en la red, aquello que se dice de nosotros en la red, aquello de lo que nosotros hablamos en la red, si ya se está hablando de nosotros en la red antes de nacer, de alguna manera tenemos ya un yo virtual antes de nacer. Bueno, partiendo un poco de esto, fijaos, estamos trabajando, bueno, ha salido hace como 3 semanas, que seguramente muchos de vosotros y vosotras conoceréis ya, el borrador de la competencia digital docente. Este borrador está dentro del Plan de Cultura Digital, lo ha sacado el Instituto de Tecnología Educativa y es un borrador que nos emite diferentes aspectos que deberíamos saber los docentes y deberíamos estar capacitados en ellos, y además nos propone indicadores en cada uno de esos aspectos y niveles de lo que debería ser nuestra competencia digital básica. Dentro de todos esos aspectos está uno fundamental, que es el de comunicación, y dentro de ese se nos incluye todo lo que tiene que ver con la identidad digital y con la gestión de nuestra propia identidad digital como docentes. Porque partamos del hecho de que para trabajar con nuestros estudiantes temas relacionados con la identidad digital y con las redes sociales debemos estar conectados, ¿no? Es algo como muy evidente. Y debemos tener estas competencias digitales básicas al menos. Digo, situándonos un poco en ese marco,
decía que todos debemos estar capacitados en uno de los aspectos que tiene que ver con la comunicación y en eso que se llama la gestión de la identidad digital. Y esto no es más que ser y estar en las redes. Y ser y estar en las redes significa que estar en el ciberespacio, lo primero que significa es tener una representación, desde luego, de cada uno de nosotros en esa red, pero también participar en la red, participar en las estructuras de las redes que se nos proponen, decir cosas interesantes y que interesen y que sean útiles para otras personas, y toda esa estructura que se está configurando en ese ciberespacio, ahí participa, digamos, nuestro yo virtual, ¿no? Y eso va configurando nuestra identidad digital en la red. Y esa identidad digital estaría un poco, tendríamos que trabajarla quizá desde tres puntos de vista, ¿no? Desde la visibilidad que tenemos como docentes en las redes sociales. En este caso, nuestra visibilidad se construirá consumiendo información, procesándola y compartiéndola, pero compartiéndola siempre y cuando sea útil para los demás y los demás perciban que es útil para ellos. Por tanto, pensaremos en transmitir aquella información que creemos que puede ser útil para los demás. Desde un punto de vista de reputación, que ya en lo digital no se genera por una jerarquía, sino por aquellas cosas que a las personas con las que comparto les resultan interesantes, y también por un asunto relacionado con la privacidad. Mirad, cuando yo empecé a participar en las redes sociales, no sé si muchas personas de las que están aquí tendrán mi misma sensación, pero yo en un principio no pensaba en esto de que era la gestión de la identidad digital. Yo participaba porque participaba, directamente porque me interesaba comunicarme con gente, con esa motivación inicial con la que además nuestros estudiantes se unen a las redes, ¿no? Con la motivación de comunicarse con los demás. Y no me planteaba esto de la privacidad en un primer momento, ¿no? Así que cuando me la he tenido que plantear, me he planteado lo siguiente. Y parto de esta idea. La mejor manera de proteger mi privacidad en la red es asumir que no la tengo. Y como no la tengo, ahora voy a construir mi comportamiento en línea y voy a intentar construir mi identidad digital de acuerdo con esa idea. Luego, si queréis, comentamos un poco la idea, ¿vale? Mirad, hay un estudio derivado del proyecto Juventud Digital que se desarrolla en Estados Unidos, en la Universidad de California, que trabaja sobre qué están aprendiendo nuestros menores a través de sus prácticas digitales. El compañero de la asociación Protégeles ya nos ha comentado algunas cuestiones, pero en este estudio nos dicen que nuestros menores, nuestros estudiantes, a través de sus prácticas digitales empiezan a aprender a comunicarse con otras personas, aprenden entre pares, aprenden de manera autónoma, pero ojo, no aprenden solos. Necesitan modelos, tanto en sus casas como en los centros educativos, modelos que les ayuden a gestionar mejor esa identidad digital que se empiezan a generar desde bien pequeñitos, o incluso desde antes de nacer, vamos a decirlo así. Y esos modelos, en esos modelos, digamos, tenéis que participar los docentes con vuestra propia identidad digital. Porque además, los estudios dicen que todos los docentes que participan en las redes sociales y que van interactuando con otros profesionales y con otras personas a través de esas redes, recrean su concepción de educación y por tanto recrean también su propia identidad digital como docentes, lo que asegura un modelo para que sus estudiantes puedan seguir o para poder apoyar la construcción de esa identidad digital de nuestros estudiantes. Partiendo de una idea de una compañera, Tiscar Lara, dice que cuando habla de la identidad digital y sobre todo de la identidad digital de instituciones, habla de que una identidad digital de una institución está conformada por la identidad digital de las personas que constituyen o que forman parte de la institución. Os traigo un ejemplo de un modelo que nos resulta a mi grupo de investigación muy interesante y estamos indagando en él,
o un modelo de gestión de la identidad digital desde los propios centros. O sea, que sea el propio centro el que ofrece un modelo de gestión de identidad digital al que se pueden unir todos sus docentes y toda la comunidad educativa, todos sus estudiantes y toda la gente que forma parte de la comunidad educativa, incluidos padres y madres. Por eso, porque la identidad individual se refiere al centro, sería distribuida por todas las personas que componéis los centros educativos. Mirad, este modelo es un modelo de una universidad, pero es totalmente transferible a cualquier entidad o institución educativa. Y además, la investigación que hemos hecho relacionada con las tecnologías y con la incorporación de las tecnologías en los centros educativos, que además he visto caras conocidas porque hay muchos centros de aquí que han colaborado con nosotros en estas investigaciones, esa investigación nos ha dicho que lo que realmente está funcionando es lo que se implementa a nivel meso. Si hablamos de macro administración, que por supuesto tiene que apoyar, meso, implementación desde los centros educativos con el apoyo de un equipo directivo que lidere, y lo micro, entendiendo como la práctica de aula. La investigación nos dice, en este sentido, que lo que funciona realmente es lo que se empieza a implementar o a aplicar, lo que parte del nivel meso, ¿no? De ese nivel propio del centro educativo. Entonces, os traigo un modelo por si os resulta interesante y desde luego estamos dispuestos, ya que habéis colaborado muchos centros con nosotros, a colaborar también en lo que necesitarais si vuestros centros quisieran implementar algún tipo de modelo de cultura digital en el que se integre la gestión de la identidad de todas las personas que componen vuestro centro. Este es el modelo de la Universidad de British Columbia de Vancouver y es un modelo que se basa en 5 áreas: proteger, conectar, aprender, trabajar y publicar. Y trata todos los temas relacionados con software social para aprender, gestión de la vida digital, identidad, bueno, todos los temas de los que vamos a hablar hoy durante toda la jornada, ¿no? Este modelo se llama, este proyecto se llama el proyecto Tatuaje Digital o Digital Tattoo. Muy significativo también el nombre que le han dado, ¿no? Como el tatuaje que tú te haces y que luego borrarlo es muy difícil, ¿no? Todo aquello que publicas en la web luego es muy difícil de borrar. Y este modelo está configurado como por 3 pilares fundamentales, ¿no? Un pilar que es un sitio web que ofrece algunas cuestiones que os voy a comentar ahora. Tiene talleres formativos en los que participa profesorado, estudiantes y padres y madres, o tutores, tutoras. Y luego tiene recursos educativos para el propio profesorado. Y ojo, los talleres para los estudiantes son impartidos por los propios estudiantes, siempre con el apoyo de docentes que guían, apoyan, orientan, colaboran en lo que los estudiantes van a trabajar. Si buscáis en Google proyecto Tatuaje Digital o Digital Tattoo, vais a encontrar enseguida la página web de esta universidad y de este proyecto, ¿no? Fijaos, en la pantalla os ofrezco la portada principal del proyecto. Abajo lo primero que os encontráis son recursos para profesores y profesoras, cuestionarios, están dirigidos a estudiantes y creados por los propios estudiantes para conocer la opinión de los estudiantes, y actividades que se proponen para que los estudiantes lo hagan o de modo colaborativo o de modo individual incluso. Arriba, si observáis la página principal, arriba están los 5 bloques de los que os he hablado: proteger, conectar, aprender, trabajar y publicar. Y de cada uno de los bloques ofrecen diferentes subbloques, digamos, ¿no? Y cada uno de esos subbloques, que no va dirigido a alguna temática relacionada con estos pilares que os he comentado, siempre parten de una pregunta, de algún ejemplo con algún vídeo, de una propuesta de actividades y luego de una reflexión, que es como el piensa antes de tatuarte. En la web ofrecen un montón de material que cualquiera de vosotros y vosotras podéis acceder a él. Está en inglés, es la única pequeña traba a lo mejor,
pero bueno, ya tenemos traductores muy buenos, ¿no? O bueno, se entiende bastante bien, la verdad es que no utilizan un lenguaje muy dificultoso, ¿no? Decía, ofrecen un montón de recursos que podéis utilizar porque además tienen una wiki con recursos para primaria y secundaria y para familias también, que se pueden utilizar para cada centro generarse ese modelo que os propongo de gestión de la identidad digital del propio centro incluso. Esta página web tiene un apartado de blog que también elaboran los propios estudiantes. Siempre obviamente con el apoyo del profesorado, en este caso de la universidad, podría ser de cualquier centro. Para empezar un poco a pensar en todo esto, además de si queréis visitar el modelo o si queréis conocer un poquito más del modelo, pues podéis contactar con nosotros, que os contamos todo lo que queráis. Os ofrezco, esta presentación la tenéis en SlideShare, ahora os doy mi Twitter por si queréis acceder porque la acabo de enlazar hace un rato. Os ofrezco una web elaborada por dos profesores, Antonio Matos y Víctor Cuevas, que se llama Identidad Digital y Redes Sociales con Menores. En mi presentación, si hacéis clic encima de la imagen, vais a poder acceder a la web. Es una web que ofrece información, un montón de materiales, actividades, experiencias de aula, que os pueden servir para trabajar de modo transversal, desde luego, estas temáticas. Y además, aunque os pongo ahí algunos materiales más, como un grupo en Digo relacionado con identidad digital, la propia página, esta que os estoy diciendo, de identidad digital y redes sociales con menores de estos profesores, incluye un montón de enlaces, todo el material educativo que nos va a presentar luego nuestro compañero de 20, material del foro de generaciones interactivas, o sea, tiene una cantidad de enlaces y un catálogo bastante interesante que podemos utilizar para comenzar a pensar en esta propuesta que os lanzo como docentes o equipos directivos de los centros educativos de la región. Ahí tenéis mi Twitter, mi email y un poco la página del grupo de investigación y también un proyecto que estamos desarrollando ahora, Nodo Observa, que ofrece resúmenes de investigaciones, de las últimas investigaciones que se están publicando relacionadas con cuestiones de tecnología educativa, por si os interesa. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. La verdad que le has clavado 15 minutos exactos de presentación. Bueno, a continuación, bueno, luego al final de la ponencia tenemos un coloquio para que hagáis vuestras preguntas y vuestras sugerencias y aportaciones. A continuación va a hablar Javier Tamayo Jimeno, que es abogado, especialista en TIC. Tiene muchas especialidades, entre ellas tecnología de información, comunicación, privacidad, propiedad intelectual, comercio, etc. Y trabaja actualmente en 20 como miembro del equipo jurídico. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación a una empresa como 20, perteneciente al Grupo Telefónica, a estar en un foro tan interesante como este. En concreto, agradecerle también a don Francisco López, que está ahí al final, el interés que ha mostrado en todo momento para que estemos aquí. Y nada, muy brevemente, porque el tiempo es ajustado. Nada, comentaros también que además de abogado soy padre, por tanto estoy especialmente sensibilizado con estos temas. Tengo una pequeña de 2 años que es nativa digital y que maneja la tablet mucho mejor que su padre. Y en definitiva, bueno, pues voy a trasladar un poco cuál es la filosofía de 20, ¿vale? como red social. Y en este sentido, en primer lugar, quería recoger el guante lanzado por el compañero Guillermo Cánovas de Protégeles, para comentaros un poquito cuál ha sido la evolución del mundo de las redes sociales, lo que él denominaba redes sociales clásicas, como podía ser 20, Facebook, que son las que se utilizaban de forma muy masiva en los años 2006, 2007, 2008, y lo que nos encontramos ahora, que es una situación en la cual cada día se suben 1.600 nuevas aplicaciones a las principales tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay multitud de servicios alternativos. Los usuarios eligen en cada momento qué servicios quieren utilizar. Estoy hablando de los que todos conocéis a día de hoy, que están siendo más populares: WhatsApp, Line,
la aplicación rusa Telegram, todas ellas tienen una característica común, que son utilizadas como plataforma de comunicación. En este caso, el servicio que más auge está teniendo pues es la mensajería instantánea. Obviamente es un poco hacia donde van todas las redes sociales clásicas, que en cierta medida estamos evolucionando para poder dar más y mejores servicios en el ámbito de la mensajería instantánea. ¿De acuerdo? Es también importante tener en cuenta que las redes sociales no son servicios o aplicaciones únicas y exclusivamente, sino que prácticamente cualquier servicio de Internet, la mayoría de las grandes páginas que todos podéis conocer, tienen en cierta medida un componente social. Te puedes dar de alta como usuario, vas a tener un perfil con mayor o menor información, al menos tendrás tu nombre de usuario, puedes tener información de tu ubicación geográfica o de dónde procedes, tus gustos, tus aficiones. Y en el caso del componente social, las características fundamentales, adicionalmente al hecho de tener un perfil con tu información personal, se encuentra precisamente en que puedes colgar o publicar contenidos, ¿vale? Cuando hablo de contenidos hablamos de mensajes, fotos, vídeos, bueno, cualquier otro tipo de contenido, documentos, archivos, etcétera, que os podéis imaginar. Además, ese componente social lo que hace es que este tipo de servicios tengan una peculiaridad adicional, que es que el usuario va a tener un listado, una relación de amigos o contactos con los que se suele interrelacionar de manera habitual a través de ese tipo de servicios, ¿de acuerdo? En el caso de Twenty, pues bueno, siempre nos gusta decir, bueno, en primer lugar decir que somos una empresa española, que estamos ubicadas físicamente en Madrid, y eso conlleva, bueno, soy abogado, tengo que decir, la aplicación de la normativa española se nos aplica con todo rigor, ¿vale? La normativa española es una normativa bastante exigente. Somos como decía, una empresa convencional en Madrid que competimos a nivel global con empresas como, por ejemplo, ahora Telegram, que es de Rusia, o WhatsApp, que es americana, ¿vale? Entonces, en ese enfoque hay que tener en cuenta que no todos los servicios que hay en Internet, a pesar de ser accesibles desde España, no todos ofrecen las mismas características ni están sometidos a las mismas exigencias, ¿de acuerdo? En el caso de Twenty, me gusta mucho decir, o al menos es el objetivo, que somos la plataforma más privada y segura de cuantas operan ahora mismo en Internet y que están disponibles para los usuarios españoles. Ponemos mucho foco en garantizar la privacidad de nuestros usuarios, dotándoles de herramientas útiles para que puedan configurar con quién quieren compartir la información que publican, en qué momento y bueno, tenerla controlada si la quieren retirar en cualquier momento y que no esté accesible para cualquier persona o cualquier usuario de Internet en general, ¿de acuerdo? Por tanto, en primer lugar, si bien estoy en cierta medida de acuerdo con que hay que partir de la premisa de que en Internet es muy difícil garantizar la privacidad por temas tecnológicos, sí que es verdad que hay una serie de servicios, en este caso quiero destacar el hecho evidentemente de Twenty, como que están, o sea, empresas y servicios que están muy concienciadas con el tema de la protección del menor y que por tanto aplican desde el mismo momento del diseño de sus servicios pues estos principios por defecto, principios de seguridad, privacidad y protección del menor, ¿de acuerdo? Y bueno, quiero hacer una cita en este caso también bastante ilustre. Mark Zuckerberg en el año 2010 dijo: la privacidad ha muerto, que es algo parecido en cierta medida a lo que comentaba la compañera Estefanía, y bueno, tuvo que recular porque se dio cuenta que los usuarios demandan privacidad, demandan opciones de privacidad y no se trata de hacer que toda la información que se publica es pública en todo momento, ¿de acuerdo? Y dicho eso, bueno, voy a comenzar con la presentación muy brevemente, ¿de acuerdo? En primer lugar, quería trasladaros cuál es el entorno digital en el que nos movemos, daros algunos datos que ya ha adelantado también en parte la consejera de Educación esta mañana, comentaros cuál ha sido la evolución de Internet muy rápidamente, qué papel jugamos todos los agentes que estamos en este sector, incluidos especialmente los docentes y los padres, y qué hacemos desde Twenty para garantizar el uso seguro de este tipo de herramientas, y en último lugar, pues qué iniciativas existen de educación, colaboración y qué materiales, en este caso, ponemos a vuestra disposición como docentes y como padres para que podáis estudiar, analizar y bueno, trabajar en definitiva en este tema, ¿de acuerdo? En primer lugar, como os decía, estamos en un entorno global y a nivel mundial. A día de hoy tenemos más de 2.500 millones de usuarios internautas en todo el mundo. Esto es casi más de un 40% de la población mundial. Los datos dicen que en 2017 superaremos el 50% de la población mundial. Quiero decir con esto, cada año los datos van en aumento, o sea, no es algo que sea pasajero, no es una moda, esto se ha quedado para qué, o sea, esto ha salido y tenemos que enfrentarlos, ¿vale? Se hablaba también esta mañana del temor. Es cierto que
que la primera palabra que suele surgir en este tipo de sesiones es el miedo de los padres y los docentes por el desconocimiento que existe de estas herramientas. Es la primera vez, yo creo que en la historia, en la que los chavales y los críos saben más que los padres. Es curioso cómo los padres en muchas ocasiones se sienten indefensos por lo que sus hijos puedan o no hacer en Internet, ¿vale? Porque no conocen esas herramientas. Y bueno, quizás en ese sentido sí que demandamos siempre un poquito más de involucración por parte de los padres y los educadores en la formación de los menores, ¿de acuerdo? Y en entrar en ese conocimiento. En el caso de España no es una excepción. En España incluso está pegando aún más fuerte el tema de Internet. A día de hoy, más del 70% de los usuarios, bueno, de la población española son usuarios de Internet, de los cuales destacar que, bueno, en el ámbito de los menores es muchísimo, o sea, mucho más alto este porcentaje, llega al 97%. En este sentido, como os digo, casi prácticamente el 100% de los menores se conectan a diario a diario a Internet, ¿de acuerdo? En cuanto a media de uso, pues los últimos datos que nosotros manejamos son más de 1 hora al día dedicada a las redes sociales, en este caso 68 minutos. Datos muy elevados. Y 9 de cada 10 usuarios de Internet tienen algún perfil en una o varias redes sociales, ¿de acuerdo? Es muy importante también entender el contexto, cómo Internet ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Como os decía, ahora ya no solo hablamos de aplicaciones de redes sociales, creo que no tiene sentido acotarlo tanto, sino que hablamos de un Internet social. Bueno, un Internet social donde el verdadero protagonista es el usuario. El usuario es el que ahora puede interactuar y puede publicar contenidos. En un primer momento Internet era únicamente una fuente de información donde básicamente, accediendo a través de nombre de dominio o bien buscadores de Internet, pues se podía acceder a contenido relevante y útil. ¿Vale? De ahí pasamos al Internet colaborativo, que básicamente son las herramientas que también se comentaron esta mañana, foros, blogs, la Wikipedia, wikis, etcétera, donde también los usuarios empezaban a participar, pero bueno, ahora nos encontramos ante el boom del Internet social y bueno, que en realidad no es tan nuevo como parece. Esta portada de la revista Time es del año 2010. Aquí ya se decía cómo Internet había evolucionado hasta el punto de la importancia de que al final son los usuarios los que marcan el uso de las aplicaciones de redes sociales, así como cualquier otro tipo de servicios, ¿vale? Son los usuarios los que deciden también cómo crean su identidad digital. Para ello es importante también matizar que no solo la identidad digital de una persona, en este caso voy a enfocarlo en mí, no solo está marcada o la define la información que yo publico, sino la información que otros usuarios pueden publicar sobre mí. ¿Vale? Eso es muy importante también tenerlo presente. No todo se puede controlar, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quería decir también como idea es que Internet y la navegación segura en este tipo de servicios depende de todos, principalmente de los usuarios, pero también de los padres educadores de la industria y de los poderes públicos a la hora de darles herramientas y fomentar la educación y concienciación en el uso seguro y responsable de este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? 3 son los criterios fundamentales que creemos desde TENTI que hay que fomentar en la formación de estos usuarios. Como os digo, el primero de ellos es la responsabilidad. Los usuarios deben ser responsables a la hora de decidir qué servicios quieren utilizar y cuáles no. Para ello, evidentemente, tienen que conocer sus características, qué información quieren hacer pública en cada momento, ¿vale? Y dentro de esa publicidad, ¿a quién se está compartiendo esa información? Porque no es lo mismo compartirlo en un entorno privado que compartirlo para todo Internet, ¿vale? Y en último lugar, por supuesto, respetar también a los demás. Como os digo, aquí el clásico ejemplo que se pone siempre es a la hora de publicar una foto de un tercero. Pues bueno, en la medida en que creamos o tengamos ciertas dudas a la hora de si le va a molestar o no la publicación de esa información, evidentemente lo primero es preguntar y no hacerlo sin su consentimiento. Ese tipo de cosas que bueno, entran dentro de lo razonable, pero que hay que plantearse antes de publicar, ¿de acuerdo? En segundo punto hablaríamos del tema de la seguridad, que bueno, esto es muy básico, no hacer en Internet aquello que no harías fuera de Internet. O sea, no hay ninguna, en realidad Internet es más que una herramienta, son los usuarios, como os digo, los que deciden cómo utilizarlo, ¿vale? Entonces, regla fundamental, no hacer en Internet lo que no harías fuera de Internet. Y en tercer lugar, pensar que a pesar de que es complicado controlar la privacidad, hay muchos servicios que te dan herramientas útiles para hacerlo, ¿vale? Entonces hay que conocer esos servicios y hay que configurar, claro, las opciones de privacidad que estos servicios ofrecen, ¿de acuerdo? En caso de duda, siempre se recomienda consultar la política de privacidad y
la información en general que se ofrece en estos servicios. En el caso de Twenty, la evolución natural que hemos llevado, como decíamos, era de una red social clásica a lo que somos ahora, que supongo que conoceréis, que somos un operador móvil virtual, un operador de telefonía, que además lleva una aplicación de mensajería integrada, que es lo que tradicionalmente conocíamos como Twenty. Digamos que hemos evolucionado ese producto, que a día de hoy somos una aplicación de mensajería apoyada además por un servicio de telefonía que ofrecemos pues, a nuestros clientes, ¿de acuerdo? ¿Qué características fundamentales tiene este servicio que ofrecemos? Pues bueno, en primer lugar, el usuario puede distinguir entre amigo y contacto. El amigo va a ser aquella persona que el usuario ha aceptado por formar parte de su círculo de amistad más cercano y con la que desea compartir información personal, sus datos personales y sus fotografías o los momentos de lo que hizo el fin de semana. El contacto, igualmente van a ser aquellas personas que expresamente tienen que aceptar el usuario, pero que en este caso no van a poder acceder a su información personal, pero sí van a poder intercambiar mensajes de chat con esa persona. Por ejemplo, esta funcionalidad es muy recomendable para aquellos padres que van a empezar a iniciarse en el mundo en este caso de Twenty, para conocer la herramienta, ¿vale? El padre se puede unir como contacto a la red de su hijo para estar en comunicación y aparte aprovechar para conocer cómo funciona este servicio, ¿vale? Otras cuestiones que también aplicamos por defecto en esta red social, en nuestro servicio de mensajería, es la privacidad por defecto, ¿vale? Tenemos el máximo nivel de privacidad por defecto para todos los usuarios. Únicamente los amigos del usuario van a poder acceder a la información personal, ¿vale? No se indexa la información en ningún buscador, por tanto, nada de lo que pasa en Twenty se publica en Google ni se va a poder encontrar en ese tipo de buscadores, ¿vale? Únicamente se puede acceder por invitación o número de teléfono verificado. De esta manera garantizamos que vamos a tener al menos un dato veraz sobre el usuario que se está dando de alta, aunque pudiese estar mintiendo sobre su nombre, apellidos, etcétera, sobre su identidad, ¿vale? Y además, bueno, en nuestras condiciones de uso, y así lo aplicamos en Rajatabla, únicamente permitimos perfiles de información real y gente real. En el momento que detectamos que hay perfiles falsos, inmediatamente son eliminados de la plataforma, ¿de acuerdo? Y damos, como decíamos, herramientas muy sencillas de control al usuario para que pueda configurar su privacidad, dentro de que, como digo, está restringido solo a los amigos. Más o menos la media de amigos de un usuario puede ser unos 30 amigos, ¿vale? Normalmente no es razonable, porque en realidad en la vida real no es así. Cuando se ve que alguien tiene 2.000 amigos, en realidad no tienes 2.000 amigos, estás compartiendo la información de forma masiva. Tu círculo más cercano suele estar reducido a 20-30 personas máximo, ¿vale? En este caso permitimos configurar también quién puede escribir en tu tablón y quién puede ver tu tablón. Si quieres que tus usuarios puedan descargarse tus fotos, ¿vale? Tenga la opción de descargar la foto. Y además, incluso si quieres que tus amigos vean tu número de teléfono, también se lo puedes ocultar, ¿de acuerdo? En último lugar, si quieres que tus amigos te manden mensajes privados, o la otra opción, que es que nadie te mande mensajes privados, ¿de acuerdo? Y bueno, fruto de este compromiso que tenemos en Twenty por la protección de los menores, pues también, como os decía, además de estas herramientas, colaboramos en eventos como este y tenemos suscritos muchísimos convenios con muchas autoridades, entre ellas FUTGLs y todas las asociaciones que van dirigidas a la protección del menor. Creemos, por supuesto, que el foco está en la educación. En este caso comparto el comentario que hacía una compañera antes en cuanto a la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías como parte de la materia que se da en los centros docentes a los alumnos, ¿vale? Desde las edades más tempranas. Estamos ahora mismo participamos en el grupo de trabajo sobre menores y redes sociales que está en el Congreso, y una de nuestras propuestas fue precisamente esta, que se incorporase el uso de las nuevas tecnologías como parte del contenido que se da a los usuarios dentro de su formación a los menores, ¿de acuerdo? Os invito desde ya a entrar en nuestro centro de ayuda de seguridad. Es una página web divulgativa, informativa, twenty.com/privacidad, donde tenemos diversos contenidos divididos por segmentos. Tenemos apartados para padres y educadores en concreto, también para usuarios, y bueno, os animo a que entréis. Y bueno, como novedad, lo que tenemos publicado ahora en esta página son unas guías que hemos lanzado recientemente sobre el uso de Twenty y que bueno, que podéis descargar en formato PDF y distribuir entre vuestros alumnos como queráis, ¿vale? Sin ningún tipo de limitación. Estos son algunos de los colaboradores con los que trabajamos a día de hoy, y
Uno de ellos, por destacar, es la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Con la cual tenemos una relación muy estrecha a la hora de garantizar esta protección precisamente de los menores. Y bueno, es un poco lo que quería comentar, esperando el turno de preguntas y esperando, por supuesto, que me hagáis todas las preguntas que consideréis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora con Estefanía González Cano, que es técnico superior de Ciencias de Información y es la encargada de las redes sociales del Instituto de la Juventud de Extremadura, que depende de la Presidencia del Gobierno. Estefanía, ¿me ayudas? Bueno, muchas gracias. Agradecer a la Consejería de Educación y Cultura que me haya invitado al Instituto de la Juventud a participar en estas jornadas. Soy la última y entiendo que sobre todo más interesante es hablar y contestar a preguntas, así que voy a intentar hacer una presentación un poco genérica sobre la identidad digital y después pues, creo que es mejor que dialoguemos y que debatamos. La identidad digital, la identidad de una persona, creo que hoy en día ya no se puede hablar solamente de una identidad física, una identidad real, porque con la llegada de las tecnologías de la información al mundo debemos hablar de una identidad física unida a una identidad digital. Es decir, tenemos lo que es la identidad, ¿vale? Es decir, la definición de identidad que podemos encontrar en el diccionario de la RAE, es decir, el conjunto de rasgos un individuo, lo que nos define, ¿vale? Y tenemos la identidad digital, es decir, el pozo, lo que vamos dejando al entrar en Internet, al entrar en redes sociales, al entrar en páginas web, a participar en foros. Todo eso constituye la identidad de una persona, digital y personal. Estoy de acuerdo con lo que decía Rosa al principio, de que hoy en día la identidad virtual es parte de la identidad de una persona. Y esa identidad digital, al entrar en la red y al participar en la red y al hacer uso de las nuevas tecnologías, se queda en la red, permanece en la red y es de acceso para nosotros y para otras personas. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo debemos construir la identidad digital, sobre todo en el ámbito de los menores? Es decir, efectivamente, como decían antes, los menores nos llevan ventaja en muchos casos porque se han incorporado al mundo digital antes que nosotros. Es decir, yo también soy madre y tengo un niño de 7 años ahora que lleva utilizando móviles, utilizando tablets, entrando en Internet desde pequeño, mientras que nosotros nos hemos incorporado ya después de años de funcionamiento. Es decir, nos hemos encontrado con eso nuevo. Entonces, ¿cómo debemos construir la identidad digital o ayudar a la construcción de la identidad digital de los menores? Creo que debe ser un trabajo conjunto, por un lado, del propio menor, de los centros educativos y de la familia. La identidad digital de un menor no solamente la debe construir el menor, sino que debe estar acompañada por la función del centro educativo y de los profesores, porque pasan una gran parte del día en el centro educativo, y la familia, el entorno familiar, porque es donde pasa el resto del tiempo. El centro educativo, ¿cuál es la labor, o en mi opinión, la labor que debe realizar los profesores, el personal del centro educativo? En primer lugar, formándose, es decir, el profesor debe estar formado. Jornadas como estas deben realizarse y más, formar a los profesores sobre las redes sociales, sobre el mundo tecnológico, sobre la utilidad que las nuevas tecnologías de la información tienen aplicadas al ámbito escolar, ¿vale? Aconsejando, es decir, sirviendo de tutores, igual que son tutores en el resto del horario escolar, aconsejando a los menores en la utilización de las redes sociales y de las tecnologías de la información. Limitando me refiero, cuando he debatido sobre esto, he diseñado esta presentación en el trabajo, se generó un debate sobre el tema de limitar. Yo creo que sí que se debe limitar el uso de las redes sociales en el centro educativo. Es decir,
Siempre es bueno utilizar las nuevas tecnologías y usar las nuevas tecnologías en el centro educativo, pero aplicadas al entorno escolar. Es decir, creo que el menor debe saber que tiene un uso limitado de esas nuevas tecnologías en el centro educativo, y los profesores deben ser conscientes de que se pueden utilizar, pero de manera limitada, dando uso a las herramientas tecnológicas. Es decir, es una forma muy útil de que los menores, los alumnos, se acerquen al profesor, colaboren, participen. Son menores que viven una identidad digital, que viven en un mundo digital, y utilizando herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito escolar, a la materia que se va a dar, es una forma muy útil de que el menor pueda acercarse o pueda participar aún más en esa materia. Y alertando de problemas, es decir, hablarán después en estas jornadas de los problemas que generan las redes sociales, es decir, tema de ciberbullying, tema de acoso escolar, y el profesor debe saber qué problemas pueden tener las redes sociales y las nuevas tecnologías utilizadas de mala manera, y alertar al menor sobre ese mal uso que se puede hacer de esas nuevas tecnologías. Los menores deben valorar la presencia que tienen en las redes, deben saber qué supone su presencia en las redes sociales, ¿vale? Deben respetar a los demás, es decir, lo que decía anteriormente, deben saber que su presencia en las redes sociales o el compartir imágenes de otros tiene repercusión para esos otros, y se les deben ser conscientes de ello. Deben elegir los canales más adecuados. Hay muchísimas aplicaciones, redes sociales, comunidades virtuales, foros, y deben aprender a utilizar el canal más adecuado para comunicarse y utilizar los recursos informativos que les presta la red. Es verdad lo que decía cuando he entrado, estaba Guillermo de Protégeles hablando de la amplia cantidad de información que existe en Internet. El menor tiene acceso a una amplia cantidad de información, y si no está formado y si no es consciente de cómo utilizar esa información, no podrá utilizarla de la manera más adecuada. Y el entorno familiar. El entorno familiar debe poner en común con el menor los criterios de entrada en las redes sociales, debe facilitar información al menor sobre qué es la red social, qué supone su participación en la red social, cómo va a influir estar en una red social, o estar mandar un WhatsApp, o entrar en un foro y poner una opinión. Y debe vigilar malos hábitos, es decir, debe tutorizar también al menor, ejercer de padre en el sentido de evitar malos hábitos de uso de las redes sociales, o alertar sobre malos hábitos que se pueden dar al utilizar las redes sociales. Es decir, resumiendo, desde la escuela se debe compartir los conocimientos, sensibilizar sobre comportamientos erróneos y utilizar las herramientas que nos da las nuevas tecnologías de la información. Aprender a utilizar esas tecnologías de la información con jornadas, cursos, con herramientas como la que he visto que os han presentado antes, del tema de nativos digitales, para después poderlo aplicar a las clases. Esto lo he sacado de internet, es decir, son algunas de las cosas que las nuevas tecnologías de la información pueden servir o pueden utilizarse en un centro escolar. Es decir, la identidad digital se construye en las redes sociales, por supuesto, pero también utilizando esas tecnologías de la información para hacer multitud de cosas en los centros educativos. Yo después, me refiero a esto, pero después me quería centrar en un tema que a lo mejor en este no es el lugar más adecuado para hablar sobre ello, porque la jornada está centrada en identidad digital, pero hay que tener en cuenta, esos menores están yendo a un centro educativo para formarse, para encontrar posteriormente un trabajo, ¿vale? Y me gustaría alertar sobre cómo influye la identidad digital que el menor construye en su paso por el centro educativo, ¿vale? Para posteriormente
encontrar un trabajo y cómo esa identidad digital va a ser utilizada por las empresas a la hora de encontrar un candidato. La identidad digital se construye a través de buscadores, a través de las redes sociales, a través de las páginas, de foros, de blogs en los que participo, a través de transacciones comerciales que hago, es decir, todos nosotros también hacemos transacciones comerciales, a través de WhatsApp, Instagram, y todo eso construye una identidad digital que se va a tener muy en cuenta en la búsqueda y en la generación de un perfil profesional. Las empresas cada vez más están utilizando o buscando la identidad digital de la persona para tenerla en cuenta como un candidato o no a un empleo. Es decir, analiza la identidad, cuál ha sido su paso por la red, cómo ese menor ha colgado una foto, ha hecho una opinión sobre algo y ha quedado ahí a lo mejor hace años y sigue presente, y eso se va a tener en cuenta cuando después esa empresa quiera tenerlo en cuenta como un candidato. Además, también van a valorar no solo la capacitación, sino cómo se adapta su perfil digital, su identidad digital a los criterios que está buscando. Por ello, se debería también formar a los menores sobre las herramientas que existen para construir un perfil digital que después les facilite el acceso al mundo laboral, a través de networking, es decir, de redes de comunicación para lograr la búsqueda de empleo, a través de contenidos digitales o de la elaboración de videocurrículums, o a través de portales de empleo. Y todo eso también se puede hacer en los centros educativos, es decir, igual que el centro educativo hace una formación para ese futuro laboral del menor, esas herramientas también se pueden utilizar y se deben enseñar al menor para que lo tenga en cuenta de cara a un futuro. Yo terminaría, he puesto aquí, porque es verdad que, por desgracia o por suerte, los menores hoy en día, todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías siempre les hace mucha más gracia, más atención, y el centro educativo tiene que ser consciente de ello. Me gustaría terminar leyendo, ayer precisamente leí en el blog de Radio Televisión Española, había colgado un estudio que se había hecho sobre una encuesta que se había realizado a 802 padres y con 802 hijos de entre 12 y 17 años. Es decir, eran chavales que eran niños cuando surgieron las nuevas tecnologías, ¿vale? Y los resultados demuestran que los adolescentes en redes sociales están cada vez más expuestos y lo saben, que es como se titula la noticia. El 91% de esos menores publica su foto, mientras que en 2006 solo lo hacía el 79% de los menores. El 71% dice el nombre de su colegio, mientras que en 2006 solo lo hacía el 49%. El 53% publica su dirección de correo electrónico, mientras que en 2006 solo lo hacía el 29%. Y el 20% publica su teléfono, algo que solo hacía el 2% en 2006. Los hallazgos de los investigadores hablan de usuarios adolescentes mucho más conscientes de los problemas de seguridad que pueden surgir en las redes, aunque no por ello menos preocupados. Es decir, son conscientes de la privacidad, o sea, de los problemas de privacidad o de los posibles problemas de privacidad si no se utilizan bien las redes sociales, pero les da lo mismo. Es decir, van a seguir colgando las fotos, van a seguir compartiendo noticias, haciendo comentarios, y eso debemos ser conscientes de ello y actuar y adaptarnos a esa realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano y le acercamos el micrófono. Hola, buenas. Antes tomé la palabra para hablar de algo que no entendía. Ahora quiero preguntar sobre algo que entiendo pero me preocupa mucho, que es hasta dónde llega la identidad digital. ¿Llega hasta eso que he escrito y luego borrado, está ahí, o el viaje que reservó el público, que tengo constancia de que está?
porque luego me sale publicidad de vete a Airbus, alójate no sé qué, compra no sé cuánto. Eso está, entonces, es decir, eso es advertising que acaba en ING también y para mí está al mismo nivel casi, bueno, no al mismo nivel, mucho menos, pero es otra intromisión que no deseamos y hasta qué punto eso se puede controlar por parte del usuario. ¿Qué tal? Bueno, me parece interesantísima la pregunta y la preocupación la compartimos evidentemente todos, o sea, no es algo normal, ¿vale? Aquí una vez más me pongo mi gorro de abogado, ¿vale? Es fundamental, como os digo, conocer qué hace, o sea, los servicios en los que nos estamos dando de alta, cómo trata nuestra información. O sea, cada servicio es un mundo, ¿vale? Como os digo, y cada servicio está ofrecido por una compañía que puede tener que estar sometida a una u otra regulación de algún país, que es muy variado. Tenemos el caso de, por ejemplo, por un ejemplo, Line es japonesa, ¿vale? Es una legislación complicada, muy diferente a la que puede ser la nuestra, y lo que hay que saber o ser conscientes es que si no nos leemos la letra pequeña, pues nuestra información puede ser utilizada para muchas cosas que no sabemos y que probablemente si las supiéramos no autorizaríamos. Entonces, ahí sí que, bueno, sé que prácticamente nadie se suele leer estos textos legales, normalmente bastante aburridos, complejos, ¿vale? Ahí también la labor, me pongo yo también aquí un to-do, es la simplificación de esa información y ofrecerla de manera más clara, ¿vale? Estamos también trabajando, se está hablando mucho en el sector en el tema de establecer algún sistema reconocible por medio de iconos o algo sencillo que no haga falta de hacer 30 páginas de unas condiciones de uso o una política de privacidad. Y bueno, a nivel global, lo que hay que tener en claro es que un usuario en España puede acceder a servicios de todo el mundo, ¿vale? Muy distintos y muy dispares. Lo que establece la normativa de aquí y de cualquier país. Lo mínimo es que la empresa que está ofreciendo ese servicio te informe de qué se va a hacer con esa información, ¿vale? Para que el usuario pueda decidir si desea que se utilice para esa finalidad o no, ¿vale? Entonces, lo que te puedo decir, evidentemente puedo hablar del caso de Twenty. En el caso de Twenty no se comparte la información con ningún tercero, ¿vale? No pasa así con otro tipo de servicios donde automáticamente se ceden datos a terceras compañías para diversos fines, como pueden ser publicitarios y, como bien comentabas, que escapan al control del usuario e incluso muchas veces de manera escondida porque no te la comunican. O sea, esa es la complejidad, y ahí también el reforzar un poco el punto este cuando hablamos de responsabilidad, también me refería a que el usuario sea responsable de entender en qué se está dando de alta, ¿vale? Porque muchas veces no se molestan en hacerlo. Ahora mismo, con la cantidad de aplicaciones y de servicios que existen en el mercado, bueno, por daros otro dato, la media de aplicaciones que un usuario, que un chaval tiene instalado en su móvil son 37. Cada una con sus condiciones, sus particularidades que pueden ser muy diferentes, ¿vale? Entonces, es importante que no nos demos de alta alegremente en cualquier servicio de Internet y que quizás nos informemos mínimamente de cuáles son las condiciones a las que nos estamos dando de alta, porque creemos que es únicamente una aplicación para mandar mensajes, cuando en realidad quizás me estoy suscribiendo a algún tipo de servicio que desconozco, ¿vale? Es un poco la reflexión que puedo hacer y que comparto evidentemente esa inquietud y esa necesidad de que desde la industria, en este caso desde Twenty, pues seamos transparentes sobre cuál es el tratamiento y cuáles son las finalidades para las que el usuario me está dando esa información. Y un pequeño matiz, simplemente ya por terminar, también se dice mucho que aquellos servicios en los que son gratuitos, te das de alta y no pagas nada, normalmente lo que estás pagando por darte de alta y que te den ese servicio son tus datos personales. Normalmente, o sea, los datos en el mundo de Internet es dinero, ¿vale? En una base de datos de 98 millones de usuarios que pueda tener Facebook vale muchísimo dinero, ¿vale? ¿Y cómo se monetiza esa base de datos? Pues gestionándola, tratándola para mostrarte publicidad adaptada a tus intereses, porque sé que te gusta el helado de fresa y que vives en Madrid. Entonces te pongo publicidad de la heladería que tienes debajo de tu casa, porque tengo toda la información necesaria para hacer esa segmentación publicitaria, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la
la conclusión. Yo sí quería, sobre eso, no solamente de lo que yo compro o donde yo me inscribo, sino dos cosas que también hay que tener en cuenta. Tus datos personales que aparecen y que tú no los has puesto, es decir, hoy en día en una era digital todo se publica en internet, todo se publica, me refiero, el DOE se publica en internet, tu nombre que aparezca en el DOE por cualquier motivo va a aparecer en internet, ¿vale? Y va a estar ahí, aunque tú no lo hayas publicado, va a aparecer una multa de tráfico que te haya buscado el juzgado para reclamártela, va a aparecer en internet. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que no son solamente datos que yo cuelgo o servicios en los que yo me inscribo, son también datos míos que otras empresas o instituciones, es decir, cuelgan en internet y que aparecen. Es decir, si es que, vamos, muchos de los que están aquí habrán puesto su nombre en Google, ¿vale? Y les aparece desde la oposición que aprobó hasta lo que he dicho, la participación en unas jornadas, o que ha escrito un artículo o una carta al periódico y aparece ahí. Es decir, todos esos datos están en internet y son accesibles por cualquier persona. Y después también tener en cuenta no solamente lo que yo pongo o lo que yo quiero poner, lo que otros ponen de mí, me refiero. Una imagen que alguien cuelga en internet mía está puesta, aunque yo no la haya puesto, ¿vale? En Facebook, voy a hablar de Facebook, no de Twenty, a mí me etiquetan en una fotografía alguien que no es amigo mío, pero es amigo de un amigo mío, y ya otras personas lo pueden ver, aunque no sean amigos míos, aunque yo no los tenga agregados. Es decir, son datos que otras personas están utilizando, material que están utilizando y que aparece ahí y que cualquiera también va a poder acceder, que también hay que tenerlo en cuenta. Sí, desde aquí, desde los propios. Quería más que una pregunta plantear un asunto, porque aquí la mayor parte de la gente que estamos, la inmensa mayoría, somos docentes. Rosa al principio ha planteado el asunto de ese modelo de identidad digital promovida desde el centro educativo, ¿no? Y yo más que una pregunta quería dejar aquí una reflexión, por si os apetece que hablemos de ella, y es ¿qué podemos hacer los centros educativos en torno al concepto de identidad, pero también el concepto de privacidad? Porque de vez en cuando nos encontramos, por ejemplo, pues listas de alumnos publicadas en las páginas web desde hace meses y meses y años incluso, con datos, con DNI incluso, pero no ya listas, sino fotografías, vídeos, casi siempre vinculadas a las actividades educativas, y probablemente no pasa nada porque aparezcan, pero quizá a lo mejor deberíamos plantear e introducir en los centros educativos la reflexión sobre no cuánto es importante que publiquemos la foto en concreto, sino cuánto es importante que lo hagamos como tal. Es decir, más que el objeto, el acto, ¿no? Es decir, quizá deberíamos introducir como un asunto de reflexión en las comunidades educativas e invitar a los padres, empezar nosotros y los equipos directivos para reflexionar qué hacemos con los datos, con las fotos y qué acciones realizamos con ellas. Porque a lo mejor no pasa nada porque publiquemos una foto en abierto del carnaval, yo qué sé, que es lo más reciente que tenemos, ¿no? Pero a lo mejor es importante que lo hagamos por el simple hecho de hacerlo. A lo mejor si introducimos la cultura de decir, bueno, para ver una foto tienes que loguearte. Algo tan simple como eso. Esto es para nuestra comunidad, no está abierto al público. Esto es porque tú eres alumno y tú eres padre, y no porque eres persona, ¿no? A lo mejor si empezamos a trabajar ese tipo de conceptos, pues vamos avanzando un poco en afianzar esos aspectos educativos de la identidad digital en los que hoy desde el principio de la mañana se está insistiendo tanto. No sé, más que una pregunta, como digo, lo lanzo ahí por si apetece que comentemos algo sobre ello. Yo sobre eso, mi experiencia como periodista en la administración es un problema grande a la hora de relacionarse con los centros educativos, el tema sobre todo de las imágenes, es decir, no existe una cultura en los centros educativos de si se pueden o no realizar imágenes, no solamente de las actividades que se hagan en el centro y que se cuelguen o que se compartan, es decir, los problemas para que un medio de comunicación vaya a un centro educativo son horrorosos, es decir, pero podemos grabar no porque hay que pedir autorización a los padres de los menores, pero entonces ¿cómo van a salir 3 niños sí, los otros no van a salir, pobrecitos y tal? Y al final
no se hace. Es decir, no se hace porque no existe todavía un criterio claro, que a lo mejor debería ponerse desde la consejería para abajo, de cómo se tramita, qué se hace para gestionar esa imagen de los menores que están en el centro y que se va a utilizar, tanto porque vayan medios de comunicación, que suele ser raro, es decir, no lo normal, como que haya actividades y que el centro tenga una web y vaya a colgar esas imágenes, o tenga una página de Facebook y vaya a compartir esas imágenes. Eso hay que ser conscientes que esas imágenes las puede, sobre todo en una página, puede acceder cualquiera, ¿vale? Y puede haber padres o puede haber tutores que no estén de acuerdo con que se utilice esas imágenes. Entonces, bueno, pues establecer un criterio de qué se hace y cómo se gestiona esa imagen de los menores. Es contestando un poco a lo que tú acabas de iniciar, ¿no? ¿Cómo? El micrófono. Sí, ahora. Bueno, pues es un poco a la prevención, ¿no? Del riesgo que se corre en Internet. Yo creo que lo primero, como docente, es la información y la formación. Entonces, ya se me han ido parte de las autoridades, pero aquí quedan todavía muchos padres, docentes, que podemos incidir en ese tema. Y el primero es la formación y la información. Mira, yo os digo, yo, como en la anterior intervención, trabajo con las nuevas tecnologías con mis alumnos y, por supuesto, trabajo la imagen también, ¿no? Pero lo primero que hago es la formación de los padres y de los alumnos. Y no sabéis lo que cambia cuando hay una información, las conductas de los alumnos, pero en esa imagen digital y en la imagen de los demás. Porque cuando se va a hablar sobre el acoso en Internet, aparece el acoso real en los centros, que existe el alumno, que tiene con él, y se tratan los dos temas al unísono. Yo creo que nosotros ahora, como estaba diciendo antes, vamos a establecer el currículum de primaria, ya vamos a intentar participar, que eso se contemple en el currículum, cómo se trata esta imagen y esta identidad en la formación de nuestros alumnos, desde los padres, las asociaciones de padres. Yo creo que tendría que ser obligatorio, por ejemplo, la información de esos alumnos en el centro. Cualquier tipo directivo, cualquier asociación de padres debería tener los medios a su alcance dispuestos por la administración inmediato para informar a los padres y a los alumnos. En mi centro hacemos esa formación, llevamos, como he dicho antes, al equipo de la Policía Nacional, y antes he mencionado a Enrique, y creo que es una persona muy formada en este tema, y no sabéis lo que cambia la actitud de los alumnos cuando están trabajando. Yo manejo, tengo 2 blogs, tengo 3 o 4 blogs, pero ellos son conscientes de ese tema, ¿vale? Entonces es desde la propia administración, desde los propios currículos, lo que tenemos que hacer. Y como obligatorio debería de ser esa información, como una actividad más de los centros. Tenemos poco tiempo. La última pregunta, por allí. ¿Sí? Sí, hola, buenos días a todos. El planteamiento mío era para Javier Tamayo. Quería poner un poco un tono de humor. Estamos hablando de identidad, de privacidad, pues estamos hablando de adolescentes. Entonces, para mí es muy contradictorio lo bien que lo estáis haciendo, pero que luego me podrías explicar lo que es: lo tengo todo papi, tengo fly, tengo party, tengo pura sabrosura. ¿Entiendes? Es simplemente coherencia. Es decir, cuando se trabaja con adolescentes, también creo que las campañas publicitarias deberían ser lo suficientemente coherentes para mantener la misma identidad. Y eso es la identidad desde el punto de vista que entiendo yo. Perdona por no quería, porque a mí me parece genial la campaña publicitaria, me parece maravillosa, pero me parece un poco subidita de tono, con la intención subidita de tono muy de adolescente, muy de... me parece muy oportuna tu pregunta, no hay ningún inconveniente por ella. A ver, y luego, es una campaña publicitaria, obviamente, ¿vale? No sé si habéis visto en televisión, ahora tenemos otra distinta. Ya. Vale, la imagen es parecida. A ver. En cierta medida, una de las cosas que queremos trasladar con esa campaña también es cómo la propia Twenty, la propia compañía incluso se ha ido haciendo mayor a lo largo del tiempo. Digamos que, como decía, en el año 2006, cuando la empresa se creó y empezamos con esta red social,
pues tuvimos un gran éxito en el sector más joven de la población española. O sea, se daba de alta prácticamente todos los menores españoles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo la tendencia ha ido cambiando. Es decir, ya no tenemos tantos menores. Bueno, el dato que siempre damos es que del total de base de datos de usuarios que tenemos, que son 17 millones de usuarios, tan solo un 22% son menores de 18 años. Esta campaña en concreto es una campaña de productos de telefonía móvil, ¿vale? Los productos de telefonía móvil, evidentemente, en este caso van dirigidos a la contratación de mayores de edad. Es un cambio también de enfoque, de posicionamiento y de imagen. En cuanto a la canción y al contenido, ahí ya es un tema del equipo de marketing y bueno, yo creo que, a ver, no creo que sea contradictorio en cierta medida porque seguimos yendo a ese público joven, pero quizá no a los niños, como donde que eran los usuarios más activos de nuestros servicios. Ahora vamos a una población más joven que bueno, es un poco la imagen que creo que da ese anuncio y la campaña que a día de hoy tenemos también lanzada en televisión, que es parecido al final. El caos de día maravilloso. Básicamente va basado en cómo los jóvenes tienen esta actividad frenética del día a día y cómo, fruto de este desarrollo de Internet, cómo lo comparten todo, básicamente, cómo pueden compartir a través de nuestro servicio de telefonía, de voz y de datos. No sé, yo creo que es coherente, no sé, es una campaña también y es lo que un abogado como yo te puedo decir. No sé si respondo a la pregunta o... Sí, bueno, más o menos yo estoy bastante convencido, yo lo haría hasta peor si fuera publicista. ¿Qué? Perdón. Que yo sería hasta más malo y más incisivo si fuera publicista. Claro. O sea, particularmente. Y luego un poco para todos ya es valorar las asociaciones que están surgiendo a través del derecho al olvido. Me parece que es fundamental para volver a crear una nueva identidad. Y si no se va a potenciar con esto de las redes sociales, el que la gente acabe teniendo dos identidades. Una va a ser un avatar, no creo que seamos azules, pero más o menos... No, nosotros tenemos una posición muy clara respecto al derecho al olvido. De hecho, lo he comentado antes, Twenty no indexa en buscadores. Nosotros tenemos clarísimo que la información, toda la información es propiedad del usuario, incluidas sus fotografías, ¿vale? Por tanto, en el momento que se ha de bajar nuestro servicio, la información desaparece. Entonces, nosotros aplicamos el derecho al olvido a rajatabla. Otra cosa es servicios que indexan en Internet y que es muy difícil ya, una vez que entra en Google, desindexarlo, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido la posición es muy clara. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, bueno. Buenos días. Mira, yo creo que lo que estamos aquí, más o menos tenemos ya claro esto de la identidad digital, creo. Por eso venimos y por eso entre tantos hashtags que nos pone aquí Paco y tantas cosas, más o menos lo tenemos claro. Pero yo tengo una inquietud y va un poco con Rosa. En la universidad, a los nuevos docentes, porque nosotros somos inmigrantes ya, pero esos nuevos docentes que están con su formación ahí a tope y van a ser profesores mañana, ¿se les habla de identidad digital o siguen los currículos, como decía ahí la compañera, anclados en cosas del pasado ahí? O sea, ¿realmente la formación dónde se hace? ¿Aquí o se hace allí? ¿O tienen que ser los docentes quienes en su clase de física y química tienen que coger un poquito para formar o esto? O sea, ¿cómo se hace esa formación? Gracias. Mira, a nivel competencia se incluye en los planes de estudio de graduados ahora de maestros y educadores sociales, que son las titulaciones que tenemos en profesorado y en los graduados de las diferentes especialidades de maestro en educación de Badajoz, en la Facultad de Educación. Se incluye la competencia digital en sentido amplio. Luego es verdad que somos los docentes los que dividimos la competencia en subcompetencias, ¿no? Y en descriptores. Teniendo como base este borrador, que os he mostrado antes las competencias, desde luego, los docentes, yo te puedo asegurar, por lo menos en Facultad de Formación de Profesorado, los docentes que impartimos las asignaturas relacionadas con tecnología educativa, que hemos incorporado ya, y ya no digo desde este año, me retraigo a 4 años atrás, el hablar a los estudiantes sobre identidad digital y el generarles algunas estrategias para que puedan comenzar a gestionar sus propias identidades a través de las redes sociales, que es en las que participa la mayoría. Esto es imparable. Yo creo que ni siquiera me lo planteo, es que tiene que ser. Y desde luego, desde nuestro convencimiento lo hacemos. Mejor o peor, pero se hace.
Y sí que se observa, mirad, yo en las clases de primero, y doy a primero de grado y doy parte de las asignaturas relacionadas con tecnología educativa. Unas no se llaman así exactamente, pero bueno, tienen relación con esta materia, ¿no? Y además la competencia que tengo es la competencia digital en las asignaturas. En mis asignaturas les hago generarse un blog, esto que parece pasado de moda, que son los blogs, ¿no? Que parece que la gente ya desde que están pasados de moda. Pues para mí no, por una razón fundamental, y es que me parece que establecer a los estudiantes ese yo digital desde el comienzo, asesorándoles sobre y apoyándoles sobre lo que en un primer momento sería, bueno, que sean conscientes de lo que publican, que publiquen cosas que pueden ser interesantes para otros docentes, y un poco de este modo y con esta actividad hago un juego de roles con estos estudiantes, los que además tienen que ejercer a través de los blogs individuales. Intento que desde ese primer momento y desde ese primero de carrera, en el que se llega un poco desorientado, configure una identidad digital profesional. Porque parto de la base, y ahora estaba con el móvil siguiendo en Twitter, ¿no? Y hay una compañera en Valle, Puerto, que estás por ahí, no sé dónde estás, pero ponías cómo vamos a generar modelos y muchos docentes ni siquiera participan en redes sociales, ¿no? Esto me parece también impensable. O sea, si eres docente, casi que tienes la obligación de estar conectado, bueno, tienes la obligación de estar, casi no, tienes la obligación de estar conectado y tienes la obligación de participar ahí, porque eso es el futuro, porque está ahí y porque no se para. Y además tienes que pensar sobre todo eso, y por eso desde primero intento que a través de un blog, que es muy simple, estas personas vayan decidiendo qué publican, qué no, compartir con los demás cuestiones que nos pueden interesar e irse generando esa identidad, porque luego van a ser el modelo para sus estudiantes. Y lo he dicho antes, si tú no estás en la red, ¿cómo vas a enseñar a usar la red? Eso es que de verdad que ya ni me lo planteo. De hecho, la mayoría de mis estudiantes, fijaos, la primera vez que llegan a clase y les pregunto ¿en qué redes sociales participáis? Y me miran con caras raras, es como si a mí me preguntan ¿a qué bares vas? De verdad, o sea, me miran como diciendo ¿qué me estás preguntando? Pues en todas. Sí, me miran como ¿y tú qué dices? Pues en todas, claro. Siempre hay alguna reticente por el asunto de la privacidad, que yo sigo sin estar totalmente de acuerdo con el compañero, porque ojo, hay una herramienta fantástica que se llama Recortes, y que yo si te tengo a ti agregado a mi red social, ya no como amigo, sino como audiencia, ojo, porque más bien a mí me gusta hablar de la audiencia que tengo. Algunos son amigos, otros son compañeros, mi audiencia ya. Yo te puedo recortar tu foto, aunque tú la borres, y aunque como un privado que tú tengas, por muy configurada tu privacidad que tú tengas, tu Facebook, o tu Twenty, o tu Twitter. Bueno, tu Twitter no, porque el Twitter, vamos a ver, más una respuesta, ¿no? Pero te puedo recortar tu foto y hacer con ella lo que quieras. Que luego tiene repercusiones legales, sí, no, vale, pero me refiero que ya puedo jugar con lo que tengo, ¿no? Entonces, también ya un poco contactando al otro compañero, ya me corta. Desde luego hay un vacío legal en este sentido, y por eso os daba la idea esta de la privacidad.